el software que analiza la información recolectada por el equipo. Una parte fundamental de cualquier sistema de monitoreo de higiene es la capacidad para analizar de una manera sencilla, práctica y fácil los miles de datos que son recolectados y almacenados mediante el luminómetro. Estos datos deben de poder ser exportados fácilmente a una computadora para poder ser analizados mediante un software que permita visualizar y entender la información de un modo fácil, sencillo y rápido para tomar las mejores decisiones basadas en información confiable y actualizada. Este software debe contar con las siguientes características: que sea de propósito dedicado, que sea de fácil uso y operación, que permita ver los datos de una forma gráfica, tabular y detallada, que ofrezca facilidades para filtrar la información por criterios definidos por el usuario o ya predefinidos, que permita exportar la información, que funcione en una plataforma convencional como lo es Windows, que pueda ser usado por varios usuarios a la vez, que permita encriptar y proteger los datos, que almacene la información en una base de datos estándar y altamente confiable, y que pueda almacenar millones de datos, que sea de propósito específico. Un software de propósito específico es aquel que está diseñado para una tarea en especial. Por otro lado, un software de propósito general es el que puede ser utilizado para múltiples aplicaciones. Un ejemplo clásico de este tipo es el programa Excel. Entre las múltiples ventajas que ofrece un software de propósito específico es que está diseñado para satisfacer objetivos claramente definidos, es de fácil operación y entendimiento, reduce las posibilidades de cometer un error, no requiere un conocimiento profundo del programa o de programación, puede ser operado por cualquier persona, la información está protegida y encriptada, y además, esta información no debe de poder ser borrada o alterada. El software debe de poder ser usado de una manera fácil y organizada mediante la selección de opciones en menús predefinidos que no den lugar a confusiones y que permita ir directamente al punto donde nos interesa llegar para ver y analizar la información de la manera más rápida y sencilla, que permita ver los datos de una forma gráfica, tabular y detallada. La mejor manera de entender y visualizar los miles de datos sobre higiene que un luminómetro puede recolectar es mediante gráficas. Datos como los resultados de ATP, pH, temperatura o conductividad, así como la fecha, la hora, el área muestreada o el número de operador, se acumulan por decenas día tras día. Y es viendo la información estadística en forma de gráficas como mejor se entiende y como principalmente se pueden tomar las mejores decisiones, tanto correctivas como preventivas. El formato tabular de ver los datos, es decir, en forma de columnas y renglones tipo una hoja de Excel, es otra manera de ver la información. Aunque estos datos pueden significar miles de renglones, uno por cada resultado, es importante no solamente poder ver cada uno de ellos, sino además tener la facilidad de que con un par de clics, por decirlo de una manera sencilla, se puedan ordenar o filtrar los datos de acuerdo a ciertos criterios. Un ejemplo de esto sería poder visualizar los resultados de ATP ordenados de mayor a menor y filtrar la información de tal manera que se puedan ver solamente los datos que estén dentro de un rango de fechas. Otro ejemplo sería poder combinar las opciones de ordenar la información y a la vez poder filtrarla de acuerdo a un resultado que sea mayor a un cierto número. Esto nos ayudaría a analizar los datos con mucha precisión y a ver resultados críticos. Este tipo de opciones son las que un software de propósito específico puede ofrecer. Poder ver toda la información relativa a un resultado específico proporciona la ventaja de poder analizar datos aislados para identificar datos o tendencias críticas, que ofrezca facilidades para filtrar la información por criterios definidos por el usuario o ya predefinidos. El software debe de permitir al usuario crear los más sofisticados filtros para ver solamente la información que le interesa. Además, si los criterios seleccionados para filtrar la información se emplean con frecuencia,
El software deberá tener la opción de poderlos dejar grabados y predefinidos bajo un nombre, de tal manera que no se tengan que volver a definir los criterios y poder llevar a cabo la filtración de una manera más sencilla, que permita exportar la información. Aunque un software de propósito específico ofrezca miles de opciones para analizar la información, habrá situaciones en las que se requiera que los datos puedan ser exportados a un formato del tipo hoja electrónica como Excel. El software de propósito específico debe de tener disponible esta opción, además de que al hacer la exportación no se modificará la información que reside en la base de datos del software de propósito específico, que pueda ser usado por varios usuarios a la vez. Una vez que los datos recolectados por el luminómetro están almacenados en una computadora, es importante que varias personas a la vez puedan utilizar el software de propósito específico para que tengan acceso a la información almacenada más actual y puedan utilizar las opciones desde su propio punto de vista y ayudarse con esto para tomar las mejores decisiones y trabajar mejor en equipo al contribuir a mejorar y cumplir con los programas de higiene y calidad, que permita encriptar y proteger los datos. Todos los datos recolectados por el luminómetro y almacenados en una computadora son altamente confidenciales y de alta importancia para la empresa. No es conveniente que estos datos puedan caer en manos equivocadas. Por esta razón, es importante que ninguna persona ajena a la empresa pueda ver dicha información. Un software de propósito específico debe garantizar que la información cuente con los más estrictos controles de acceso, de tal manera que sea prácticamente imposible poder ver los datos almacenados si no es mediante claves prácticamente imposibles de saber o mediante controles de accesos autorizados. Que almacene la información en una base de datos que sea estándar, confiable y poderosa. Una vez que los datos han sido recolectados por el luminómetro, estos deberán ser transferidos a una computadora y almacenados bajo un formato que sea altamente confiable, de tal manera que garantice que los datos no se perderán o corromperán y que además estén grabados de una forma estándar y conocida. Uno de los formatos de bases de datos más estándar y confiable en el mundo es el utilizado por la base de datos de Microsoft, el cual es conocido como el SQL Server. Miles de organizaciones alrededor del mundo lo utilizan para almacenar en sus computadoras millones de datos. Dentro de las características y ventajas que ofrece la base de datos SQL Server de Microsoft está la de poder emplear un esquema que, además de asegurar no perder datos, permite que en un futuro y con las claves adecuadas se pueda tener acceso a la información para poderla analizar mediante otras herramientas de software. Encripta la información y permite almacenar millones de datos, además de que es una de las más rápidas, confiables y conocidas del mercado.